Buenas noches, nada. Carlos, ¿estás? Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era de los siglos. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quiero saber si están viendo la pantalla, el libro. Padre, buenas noches. No se visualiza, Padre. Ahí. No se visualiza, Padre. Ahora Ahora sí. sí. Muy bien. Carlos, Entonces ahora sí vamos. ya. Ya. Bien. Vamos a ver un poquito, repasar un poquito lo aprendido en la etapa presencial, porque a veces pues se nos olvida alguna cosa. Y vamos un poco al capítulo 1, que es el ministerio de la palabra, la fundamentación de este ministerio. Las Sagradas Escrituras, hay una fundamentación bíblico-teológica de lo que significa el ministerio de la palabra, que se centra en la Escritura, obviamente, y que según el Antiguo Testamento hay varios textos que van como fundamentando este ministerio. Les recuerdo, los ministerios no son una invención de la iglesia para embellecerla, sino que los ministerios son una respuesta a la necesidad concreta de la iglesia, ahí donde se sitúa la iglesia. Es decir, que la iglesia continúa lo que ya desde el Antiguo Testamento se viene dando, ¿no? Vemos a Deuteronomio, como nos dice en el capítulo 6, versículo del 3 al 9, estas palabras quedarán en tu memoria. La memoria, el tiempo que tengamos activa nuestra memoria, pues lo que hemos ido captando, grabando en ella, lo vamos transmitiendo, más aún si es la palabra. Entonces vemos aquí como Deuteronomio, Nehemías, sería bueno de que lean el capítulo 8, todo el 8 de Nehemías. Es un capítulo muy bonito, muy interesante sobre la asamblea de Siquem, esa asamblea que lee la escritura, cómo los diferentes tipos de reacciones, emociones, que no es sentimentalismo, es parte de la persona. Tenemos distintas áreas y obviamente la palabra pasa también por el corazón, ¿no? Vemos en los salmos, esas palabras son espíritu y vida. El salmista que le dice al Señor, enséñame tus leyes, que glorificar al Señor, eso es lo que nos invita a ser adoradores y reconocer a Dios como Rey de todos, darle la gloria, que no es que le vamos a dar gloria, sino reconocemos su gloria, ¿no? ¿Quién es? En el Nuevo Testamento, según el Nuevo Testamento, tenemos a Mateo, el capítulo 24, verso 14. Este evangelio del reino se predicará en el mundo entero. Ustedes son la sal del mundo, sal de la tierra, luz del mundo. Vemos que empieza su vida pública, su ministerio, Lucas 4, en la sinagoga, el Espíritu del Señor está sobre mí, ese espíritu que le impulsa a la predicación, pero primero a la lectura, y el Espíritu como que le pone la hoja de ruta a través de esa inspiración del profeta Isaías. Esa profecía se cumple en Jesús, el Espíritu que le unge para que entienda la escritura, entre comillas, entender porque era Dios, y que descubre Jesucristo la misión a la que está llamada, precedida de un retiro intenso, profundo, de 40 días. Lucas 24, Jesús envía a los apóstoles a predicar, hay finalidad de la predicación en la conversión y el perdón de los pecados,
conversión, el cambio de mentalidad. Piensen a la manera de Dios. Y de la forma de pensar va a depender nuestra forma de actuar. Llama a la muerte, nos esclaviza y el Hijo del Hombre ha venido para hacernos libres, para darnos vida y vida en abundancia. Juan 7, mi doctrina no es mía, sino del que me envió. Un Jesús se sitúa como enviado del Padre. No es él el protagonista de oír. Vamos a las cartas de Pablo, Primera de Corintios, dice, les he anunciado el ministerio de Dios. Segunda de Timoteo, cumple tu tarea de evangelizador. Ya aquí aquellos que se convierten en servidores de la palabra. También el autor parece que se olvidó poner la introducción de Lucas, cuando Lucas nos narra cómo escribió su evangelio, y ahí Lucas consulta en su investigación a los dos grupos o las dos etapas, por decirlo así, ¿no? O sea, los testigos oculares y aquellos que se hicieron servidores de la palabra, es decir, dos generaciones, así es la palabra, dos generaciones. Las generaciones de aquellos que estuvieron con ese Jesús histórico y la consecuencia de ese voz en el corazón, en la memoria, en todo el ser de la iglesia, porque el Nuevo Testamento no estaba todavía conformado. Después viene pues las recomendaciones de Pablo a Timoteo: cumple tu tarea de evangelizador, desempeña tu servicio. 1 Juan 1:4, les anunciamos lo que hemos visto y oído. Hechos dice, recibirán la fuerza del Espíritu, serán mis testigos hasta los confines de la tierra. Alcanzamos nosotros, pero esto va en un proceso. Jerusalén, toda Judea, Samaria y la catolique, es decir, todo el orbe. Romanos 15:4, en efecto, lo que fue escrito en el pasado lo fue para enseñanza nuestra, a fin de que poseamos la esperanza por medio de la paciencia y la consolación de las Escrituras. Hay un efecto de esas palabras: consolar a aquel que se acerca a ellas. Hebreos 4:12 ya se va haciendo teología de esta palabra. ¿Qué es la palabra? ¿Para qué sirve? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y el espíritu, hasta las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, nadie se escapa de la palabra. Infundir la grandeza y la majestad de Dios sobre su creación. Según de Timoteo habla que toda escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar. Ojo aquí con esto, porque cuando Pablo habla aquí que toda escritura es inspirada por Dios, está haciendo referencia al Antiguo Testamento, no al Nuevo, porque se está haciendo recién. ¿Ya? Por eso aquí hay que tener esto muy claro, porque cuando los evangélicos utilizan este texto, se equivocan, porque Pablo está refiriéndose a la Torá, al Antiguo Testamento. Primera de Pedro, como renacidos no de una semilla corruptible, sino incorruptible, mediante la palabra viva y eterna de Dios, la nueva vida del cristiano, se soporta en lo que es eterno, fiel y verdadero, es decir, en Dios mismo. Primera de Pedro nos dice que la palabra de Dios es el fundamento existencial, vital del cristiano, la base y el fundamento. Desde la cristología, pues hemos visto aquí cómo ese mensaje de Jesús es un mensaje de alegría. Recordemos al Papa Francisco, Evangelii Gaudium. Este mensaje es único y definitivo, ofrecimiento de gracia de parte de Dios. Hay que pedirlo. Y los que lo tenemos, hay que pedir al Espíritu que nos ayude a entender
que ese mensaje no es un mensaje fatalista, es un mensaje de alegría. Único y definitivo, ¿por qué? Porque no hay otra palabra que nos salva, no hay otra palabra que nos cause alegría. Lo sorprendentemente nuevo del mensaje de Jesús se muestra ante todo en su conducta. Es el señorío y la voluntad de Dios que transmite Jesús. Dios es un Dios de los hombres, de todos los hombres, de todo el hombre, le añadiría yo, porque comparte y comprende todas las áreas del ser humano. Su mandamiento existe por amor del hombre. Los mandamientos no son una cosa pesada. Imaginémonos los carteles de la carretera que nos dicen, ¿no? Los señales de tránsito y todo eso. Es para nuestro bien, para evitar accidentes. El amor a Dios y al hombre es esencia de la voluntad de Dios. Amor a Dios y al hombre es esencia de la voluntad de Dios. Eso que hemos escuchado el domingo en la Eucaristía, el mandamiento del amor que le estamos dando vuelta en estos últimos días de Pascua que quedan. Jesús se considera a sí mismo como la boca y la voz de Dios y llama a su pueblo a una decisión definitiva en pro o en contra de la aceptación del reino de Dios. Es decir, Jesús es la palabra definitiva del Padre. Jesús es la boca de Dios, Jesús es la voz del Padre que viene a decirnos, esto es mi voluntad, les ofrezco un reino de esperanza, de alegría, de paz, de gozo en el Espíritu. ¿Lo aceptas o no? Siempre, siempre, siempre hay que considerar, y esto hay que tenerlo muy claro, que el mensaje de Jesús es una propuesta y no una imposición. Su llamada, sígueme, no es una pregunta ni un ofrecimiento, es una orden. Por eso, una sola palabra bastará para que el hombre no solo se sane, sino busque su identidad, su vocación. Sígueme. Una palabra llena de mucho poder. Se trata de una palabra creadora que hace discípulo al individuo. ¿Por qué esta distinción entre discípulo e individuo? El individuo vive de acuerdo a sus criterios del mundo, vive una vida muy así, muy aislada, privada, con su forma de ser, pero el discípulo está llamado a reconocer que hay un maestro y que camina con otros discípulos, es decir, que forma comunidad. No se entiende un cristiano que se considera discípulo aislado sin formar parte activa de esa comunidad que se reúne en torno al maestro, en especial en la Eucaristía. La meta del discípulo es la participación en la proclamación del reino de Dios, que es también participación en el poder pleno de Jesús, anunciando con fuerza la cercanía de ese reino. Es decir, la palabra que nosotros transmitimos no es nuestra, es de Jesús, que al mismo tiempo es del Padre. Ese Padre que es Dios y es todopoderoso, esa fuerza, ese poder de la palabra, cuando nosotros predicamos su palabra y la anunciamos, es el poder de Dios la que hace posible que la gente se acerque al reino, escuchando la palabra a través de la predicación, y como fruto viene la fe, y como fruto de la fe, la conversión, abrazar la fe a través del bautismo, formar parte de la comunidad y convertirse en discípulo de Jesús, para que en el proceso nos vayamos haciendo apóstoles con él. Jesús llama a los discípulos para que estén con él. Marcos 3:14 es un texto bíblico muy conocido cuando utilizamos el tema de la vocación. Se trata de una comunión de vida total, de una comunión de destino. Comunión de vida total capacita al discípulo para llevar ese mensaje como lo hizo Jesús, con su poder, con su autoridad. De una comunión de destino tiene una tarea. La tarea es el anuncio del reino. La decisión del seguimiento significa dejarlo todo por él.
El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Dejarlo todo no significa voy a dejar mi familia, voy a dejar mi trabajo, voy a dejar esto, voy a dejar lo otro. Perdón, la radicalidad consiste en morir a nosotros mismos para que solo Cristo se luzca. Como decía San Juan Bautista, es necesario que Él crezca y yo disminuya. En Cristo Jesús, encontramos el fundamento del ser ministro lector, colaborador en la misión de extender el reino de Dios. Extender el reino de Dios, no otra cosa. Pues Jesús es el maestro, el modelo perfecto de quien cumple la voluntad del Padre. Él, bajo el poder del Espíritu Santo, enseñaba con autoridad. Lucas ya nos habla en el capítulo 4, versículo 14 y siguientes. Jesús se levanta en la sinagoga para hacer la lectura del libro del profeta Isaías en medio de la asamblea sabatina, revela la misión del Mesías y proclama el cumplimiento de esta revelación en él. Jesús mismo es la palabra eterna del Padre que se encarna y habita entre nosotros, para que todo el que la escuche y la ponga por obra dé mucho fruto para la salvación del mundo. En la historia de la Iglesia, el lectorado tiene sus orígenes desde el inicio mismo del culto cristiano, siguiendo el modelo de las celebraciones sinagogales de la liturgia de la palabra. Fíjense que la Iglesia católica va aprendiendo a ser comunidad, va aprendiendo a ser iglesia. ¿Y cuál es la experiencia que tiene? La religión judía, la liturgia judía. Por eso vemos mucho de liturgia judía en nuestra liturgia católica. Lo que se celebraba en las sinagogas, se celebraba en realidad la liturgia de la palabra. Y es por decirlo así que esa segunda parte de la Eucaristía, la liturgia eucarística, es como lo novedoso, esa nueva alianza, que esa palabra se hace carne y habita entre nosotros y se queda entre nosotros en un pedazo de pan y en un poco de vino. Hasta la mitad del siglo segundo. San Justino, el año 150, dice: allí se leen los recuerdos de los apóstoles, los escritos de los profetas. Luego, cuando el lector termina, el presidente de la palabra es una exhortación e invitación a que imitemos estos bellos ejemplos. Ahí está la homilía. Tertuliano hacia el año 200, ya me estoy adelantando. Hoy es diácono el que mañana es lector. San Cipriano, en el otoño del 250, dice que la elección de los lectores debe tener un perfil que trace el oficio del lector. Empiece por el oficio del lector, ya que nada mejor cuando la voz que ha hecho tan gloriosa confesión de resonar en la pública asamblea, la divina escritura. Después de las sublimes palabras que se pronunciaron para dar testimonio de Cristo, es propio leer el Evangelio de Cristo, por el que se hacen los mártires subir al ambón después del potro. Aquí nos narra un poquito la celebración, ¿no? Pero que primero se tiene que empezar por el oficio lector para después abrazar otros ministerios. No todos, ¿no? Sino algunos escogidos. Cánones de Hipólito: el que es instituido como lector debe estar adornado con las virtudes del diácono. Y eso lo vemos también en las cartas de Pablo, ¿no? Para conocer la historia del lectorado, existen las actas de los mártires. El lectorado como un ministerio estable, se nos habla ahí de la responsabilidad que tienen en relación con la custodia de los libros de la Sagrada Escritura, el testimonio público de fe que dieron los lectores. Es decir, primero, que es un ministerio estable. Segundo, que tienen responsabilidades concretas. Custodiar los libros sagrados de la Escritura. Eran pergaminos que estaban ahí, habían que custodiarlos para que no se alteren, ¿no? Ni se los roben. Y sobre todo, nos hablan del testimonio público de fe que dieron los lectores. No se puede predicar una cosa y vivir otra.
Una característica de los lectores de los primeros siglos es que son generalmente jóvenes. ¿Por qué? Por la modulación de su voz. Los jóvenes tienen siempre una voz fuerte, así como por su inocencia de vida. Posiblemente desde la mitad del siglo IV existió en Roma una escuela de lectores. La existencia de estas escuelas data de una inscripción sepulcral que habla de un tal Esteban muerto en el 552 y que ahí en el epitafio ese decía que era el maestro de las escuelas de lectores. Estamos hablando del año 552. Después del siglo VI en Roma, el patriarcado lateranense fue la escuela en la que muchos pontífices del siglo VIII y IX iniciaron su formación eclesiástica. En el misal romano de Pío V existe esta rúbrica. En aquellos casos en los que el celebrante cante la misa sin diácono y subdiácono con sobrepelliz, que al final no besa la mano del celebrante. Con todo, para una recuperación más plena del ministerio de lector, tendrá que llegar el Concilio Vaticano II y las disposiciones canónicas y litúrgicas que le siguieron y concretaron su naturaleza y sus funciones. En los documentos de la Iglesia existe una constitución en el Vaticano II, Sacrosanctum Concilium, que la vamos a citar regularmente por aquí. Su oficio debe ejercer su oficio con la piedad sincera y el orden. ¿Qué entendemos por piedad sincera? La piedad de saber cómo nos situamos delante de Dios. ¿Cómo me sitúo? ¿Como un Dios de misterio que me absorbe, que me llama a la contemplación, o solo el cumplir algo? Paso por ahí, por una imagen, un ícono, celebro sin devoción. Y lo otro es el orden, ¿no? La disciplina que debe tener. No puede haber una persona que sea piadosa y desordenada al mismo tiempo. Que tanto convienen a un ministerio tan grande y que el pueblo de Dios exige con razón de ellos. Estén profundamente penetrados del espíritu de la liturgia y sean instruidos para cumplir su función de vida y ordenadamente. El espíritu de la liturgia, ¿qué entendemos con el espíritu de la liturgia? No de lo que se hace, sino de lo que hay detrás de lo que se hace. Podemos profundizar aquí el tema de la mistagogía que se habla en la iniciación a la vida cristiana. Hay un moto propio de Pablo VI, Ministeria Quaedam. El lector queda instituido para la función que le es propia de leer la palabra de Dios en la asamblea litúrgica, pero no el evangelio en la misa y en las demás celebraciones sagradas. Proclamará las intenciones de la oración universal de los fieles, lo que llamamos peticiones, cuando no haya diácono o cantor. Dirigirá el canto de la participación del pueblo fiel, instruirá a los fieles para recibir debidamente los sacramentos. Es decir, aquí se habla de la catequesis también, que podría tener una catequesis en función a su ministerio. También podrá encargarse de la preparación a otros fieles a quienes se encomienden temporalmente la lectura de la Sagrada Escritura en los actos litúrgicos, mediante el estudio de la Escritura, que medite con asiduidad la misma. El lector, consciente de la responsabilidad adquirida, procure para conseguir cada día más plenamente el suave y vivo amor hacia la Escritura, así como el conocimiento de ella, para llegar a ser más perfecto discípulo del Señor. La ordenación general del misal romano en la edición del 27 de marzo del 75 nos habla del ministerio del lector. En el punto 66 dice: el lector es instituido para proclamar la lectura de la Sagrada Escritura, excepto el Evangelio. Eso lo hace el diácono y el presbítero. El lector tiene un ministerio propio en la celebración eucarística, ministerio que debe ejercer aunque haya otro ministro de grado superior.
así haya diácono, tiene que ejercer las lecturas. Así haya otra persona ahí, no sé, tiene que ejercer. Obviamente que esto también lo ve quien organiza la celebración. Para que los fieles lleguen a adquirir una estimada y suave y viva de la Sagrada Escritura por la audición de las lecturas divinas, es necesario y diligentemente preparados. El numeral 52 nos habla de la liturgia, la asamblea litúrgica necesita de lectores y hay que procurar que haya algunos laicos, los más idóneos, que estén preparados para ejercer este ministerio. El Código de Derecho Canónico, nosotros los católicos tenemos en la Iglesia una legislación, es el Código de Derecho Canónico. Así como existe el Código Civil, el Código Penal, también nosotros tenemos una legislación. Y la gente no entiende. Algunos dieron una iglesia a su medida, pero nosotros tenemos una legislación. En el numeral 230 dice, por encargo temporal, los laicos pueden desempeñar la función de lector en las ceremonias litúrgicas. Donde lo aconseje la necesidad de la iglesia y no haya ministros, pueden también los laicos ejercitar el ministerio de la palabra, presidir las oraciones litúrgicas, administrar el bautismo y dar la sagrada comunión según las prescripciones del derecho. Ya, aquí los laicos, algunos pueden ejercitar el ministerio de la palabra sin ser instituidos. Es lo que pasa hoy en día, ¿no? Hay muchos que no están instituidos, pero leen la palabra. Presidir las oraciones litúrgicas, la oración de los fieles y así. Administrar el bautismo con permiso o con delegación del párroco. Tú puedes bautizar, puedes dar la Sagrada Comunión. Cuando el sacerdote ve que hay un montón de gente, puede designarte para que puedas administrar la Sagrada Comunión, o sea, dar la acción y no se acerca. Ceremonial de obispos del 14 de septiembre, si no me equivoco, del 84, nos habla que tendrán constante preocupación por la dicción y pronunciación, para que la palabra de Dios sea claramente comprendida por los participantes. Recíbala a él dócilmente, medítela con asiduidad y con su modo de vivir sea testigo de ella. Documentos de la Iglesia, el documento de Puebla, en el numeral 804, dice que para el cumplimiento de su misión, la Iglesia cuenta con diversidad de ministerios, ministerios sin orden sagrado, llamados a colaborar con sus pastores en el servicio de la comunidad eclesial para el crecimiento y vida de ésta. En el numeral 805, en el plano de la palabra, ejercidos por laicos con estabilidad y que han sido reconocidos públicamente y confiados por quien tiene la responsabilidad de la iglesia. En este caso se refiere al obispo, pero los párrocos son quienes proponen al obispo. 833, el numeral dice que hay una especial creatividad en el establecimiento de ministerios o servicios que puedan ser ejercidos por laicos de acuerdo con las necesidades de evangelización. El documento de Santo Domingo, en el numeral 94, nos dice que son llamados por Cristo como iglesia, agentes y destinatarios de la buena noticia de salvación a ejercer en el mundo, viña de Dios. Esto lo copió mucho el Papa Francisco, una tarea evangelizadora indispensable. Fíjense cómo el documento de Santo Domingo nos enseña a mirar el mundo como viña de Dios, no como una realidad pecadora, una realidad desafiante, sino la viña de Dios, que tal vez nosotros la descuidamos y que no estamos llevando la palabra, el agua como palabra de Dios, el fertilizante, el abono, no estamos podando, cuidando para que dé fruto ese mundo que ha salido de las manos de Dios. Eh, eh, como consecuencia del bautismo, los fieles son insertados en Cristo
y son llamados a vivir el triple oficio sacerdotal, profético y real. Esta vocación debe ser fomentada constantemente por los pastores de las iglesias particulares. ¿Qué les toca a los obispos? Fomentar este tipo de vocaciones. El numeral 95 dice que hay laicos comprometidos en la iglesia que ejercen diversos ministerios en servicios y funciones en las comunidades eclesiales de base o actividades en los movimientos eclesiales. Crece siempre más la conciencia de su responsabilidad en el mundo y en la misión adyentes. La misión adyentes es la misión fuera, en lugares donde no conocen a Jesús o es poco conocido. Los fieles laicos comprometidos manifiestan una sentida necesidad de formación y de espiritualidad. Eso desde la escuela procuramos hacerlo. Fíjense que ya el documento de Santo Domingo nos está diciendo cómo los fieles laicos con una sentida necesidad de formación y de espiritualidad. Es decir, piden formarse y piden descubrir qué significa ser eso de santidad, qué significa la santidad en eso que están ejerciendo. Hay otro documento, Vocación y Misión de los Laicos en Iglesia y en el Mundo, 20 años después del Concilio Vaticano II. El numeral 70 nos dice que la formación de los fieles laicos se entiende como una educación que dirige a descubrir, profundizar y desarrollar su propia vocación y misión cristiana. Para hacer una educación integral, obviamente debe partir de una experiencia real de vida en la iglesia. No se les va a enseñar parábolas. Recuerden cómo Jesús decía, ¿no? A ustedes se les ha revelado, se les da a conocer los secretos del reino. A ellos se les abren parábolas. La formación tenderá a suscitar una conciencia progresiva del significado de la pertenencia a la comunidad eclesial. Esto es muy importante porque va a ser situarnos en un equilibrio en el ministerio que vamos a ejercer. Somos parte de una comunidad. No podemos ejercer un ministerio aparte. Lugar, yo voy allá. No. Tú no construyes tu reino, construyes el reino de Dios. Y obviamente debe prescindir de una atenta consideración de los diversos ambientes en los que se encuentran insertos los fieles laicos. El objetivo integral de la formación es el crecimiento de la vida cristiana en todos sus aspectos, de modo que los fieles laicos adquieran el conocimiento y las disposiciones que se necesitan para madurar su propia vida espiritual. Y la madurez se alcanza a través de procesos y desarrollar sus tareas apostólicas. Obviamente que la formación debe ser integral porque la vida cristiana es una vida orgánica. Lo sexual, lo afectivo, lo económico, lo laboral, todo eso debe ir integrado, nuestras áreas. Descuidar una dimensión perjudica a las demás. No tengo plata, ya no voy a ejercer ese ministerio porque me he conseguido una chamba por acá. Bueno, es para discernir eso, ¿no? Por eso se dice que descuidar perjudica a las demás. Si una dimensión está más grande que la otra, no se producen en la liturgia y el dinamismo de la caridad. Fíjense que aquí como que está concentrado lo íntegro, ¿no? Conocer la fe, participar en los sacramentos, en la liturgia, que es distinta que los sacramentos, y el dinamismo de la caridad. Todo para la parroquia debemos también formar parte activa o colaborar con ellas. Conviene que los fieles laicos tengan una formación cristiana que esté a un nivel correspondiente con el de su propia cultura profana. Es decir, no podemos vivir de espaldas a la realidad. Conocer bien el mundo en el que estamos
para descubrir qué es aquello que al mundo le falta. ¿Y qué le puede ofrecer la iglesia a ese mundo? Hemos dicho que hay que compararlo con la viña del Señor. Una formación permanente que profundice en diferentes campos, en lo teológico, en lo moral, en lo litúrgico, en lo espiritual. ¿No? Lo moral es la forma de vivir de acuerdo a la palabra, a los mandamientos. De esta manera los fieles laicos podrán afrontar con espíritu cristiano sus responsabilidades sociales, económicas, políticas e inculturar el evangelio en las situaciones particulares de su vida cotidiana. Hay una inculturación propia en la vida diaria, donde trabajamos, donde estamos, con quienes nos encontramos y relacionamos, y también con culturas distintas, que hay que conocerlas para que no suene la propuesta a una imposición. La ministerialidad del laicado. Una de las novedades más significativas de la última reforma litúrgica del Vaticano II ha sido que también los laicos participan ahora en varios ministerios proclamando lecturas. En la liturgia, los laicos, además de participar de ella celebrando, todos celebramos, el sacerdote preside o el obispo, también tienen la capacidad de que se les encomienden diferentes ministerios. Diversas claves de ministerios en la comunidad. En la comunidad hay ministerios ordenados. Ya sabemos que el diácono, el presbítero y el obispo. Porque una persona es configurada por medio de un sacramento especial a Cristo como pastor y maestro. Una configuración es un sacramento. ¿Qué es configuración? Lo hace ser Cristo como pastor y maestro. El sacerdote es Cristo, el diácono es Cristo, el obispo es Cristo. Pero hay otros ministerios instituidos, que es la terminología que ha quedado en la iglesia desde que Pablo VI en 1972 suprimiera las órdenes menores y dejará dos ministerios instituidos, el de lector y el acólito. Las órdenes menores, ¿cuáles eran? Ostiario, sacristán, no sé, lector, acólito, pero se les daban esos ministerios solo a los que iban a ser ordenados diáconos o presbíteros. Incluso existía el subdiaconado. Estos ministerios seguirían siendo propios de los laicos. El seminarista es un laico. Se recibe este cargo oficial desde su identidad laical. No es un sachacura ni nada de eso. Hay ministerios no instituidos, que es los que se pueden llamar ministerios reconocidos. Por ejemplo, los ministros extraordinarios de la distribución de la Eucaristía. En el momento de la misa, el padre puede llamar a un laico, lo prepara bonito, si es una religiosa ya lo tiene, y puede llamar y reparte, distribuye la comunión. En el caso de estos ministerios, que también hay unos ministros de hecho o los reconocidos, no hay distinción entre hombre y mujer, mientras que los ministerios ordenados y los instituidos, bueno, aquí esto cambió con el Papa Francisco. Los ministerios ordenados sí son para varones y los instituidos como lector y catequista, aquí cambió Francisco y lo puede recibir tanto varón como mujer. La eclesiología de Lumen Gentium, luz para la gente del Concilio Vaticano II, basada en la identidad de toda comunidad como pueblo sacerdotal, asociada, ojo con esto, a Cristo sacerdote, no a tu párroco, a Cristo sacerdote, es la que motiva la participación de los laicos. Tú sirves a Jesucristo, con el cura que esté de turno y con el que vendrá. ¿Por qué? Porque tu identidad es con Cristo sacerdote. Y Él es el que te motiva a través de la oración y la celebración y la vivencia propia de tu fe en una comunidad cristiana concreta, es la que motiva la participación de los laicos. Ellos son admitidos no con aire paternalista, sino por el derecho y el deber, que tienen que aportar a su participación
en la liturgia en virtud de su pertenencia bautismal al pueblo de Dios. ¿Por qué pone aquí el autor que ellos son admitidos no con aire paternalista? Porque hay algunos padres que se encariñan con la gente y dicen, no, este es mi engreído, mi preferido, mi preferida, vamos a darle un ministerio. No, eso no es discernimiento. En todo caso, lo pones al consejo parroquial y si no eres un tirano, pues la gente te sabrá decir, padre, creo que no, no es conveniente, ¿no? Tus ojitos lo ven como cura, pero hay 800.000 ojos que lo ven y tienen más información que tú. Ahora el concilio habla de que también los laicos realizan ministerios verdaderamente litúrgicos, no solamente de delegados, ayudantes del cura. Eso no es. Estos ministerios no se consideran como un desglose del ministerio ordenado, sino como un desarrollo del carácter bautismal. Eso hay que tenerlo claro. Ustedes no son delegados del sacerdote. Hay algunas funciones, sí, que el sacerdote puede delegar, pero cuando ejerces un ministerio, eso es porque tú tienes un derecho y un deber por el hecho de ser bautizado, no porque le caes bien al Padre o te quiere dar un servicio, que hace que aunque no tenga derecho a ejercitar los ministerios, sí tenga la capacidad radical de que se les encomiende de parte de sus responsables. Esta parte es un poco pesada, pero bueno, hay que hacerlo. ¿Qué nos habla la teología dogmática? Un cristiano no puede permanecer pasivo ante los intereses del cuerpo del que es miembro. Imagínate un corazón que no funcione, nos morimos. Un hígado que no funcione, pucha madre, todo se viene abajo. El cuerpo de Cristo es un cuerpo de miembros pensantes. Y lo propio del pensamiento es permitir al sujeto elevarse por encima de su situación individual para abrazarlo todo. El cristiano tiene no solo el derecho, sino el deber de hacerlo. Para pasar a la acción, el cristiano no debe esperar que la autoridad lo comprometa. El inmaduro no se ofrece. El que es maduro tiene creatividad. El cristiano tiene un deber de iniciativa que no esté en desacuerdo con su deber de dependencia. ¿Cómo se mide la madurez de una persona en la iglesia? Por su responsabilidad, pero primero por su iniciativa y por la responsabilidad como consecuencia de esa iniciativa que nace por amor a la iglesia, obviamente, y no por otros intereses. Esto ya no nos interesa porque habla de la ley de Colombia y nosotros somos peruanos. Bueno, hasta aquí hay alguna pregunta, creo que ya nos quedan 3 minutos. Algo que quisieran un poco, alguna duda, alguna cosa o alguna participación, lo pueden hacer, por favor. Padrecito, buenas noches. Buenas noches. Tengo una duda o una curiosidad por ahí. Nosotros que estamos llevando la escuela de evangelización, eh, ¿vamos a acceder a ese ministerio o es otro proceso de formación para eso? Ya, se están capacitando para los ministerios a los cuales se sientan llamados y esto es una cuestión de discernimiento. Tu iniciativa y el discernimiento con el párroco. Todo carisma, toda vocación, para que aterrice a un ministerio, tiene que pasar un poco así, por el filtro, no de aduana, como decía Francisco, sino por un filtro de discernimiento del sacerdote, del párroco. El ministerio ordenado tiene el carisma del discernimiento por el mismo hecho de la ordenación sacerdotal. Es decir, el ente de discernimiento es el párroco. Ustedes están formando, sí, con miras a ministerios, laicos preparados para que le digan a la iglesia, a su párroco, padre, estoy preparándome porque supone que ellos son los que los envían por algo, ¿no? Porque han visto en ustedes un potencial. Y en discernimiento
se puede ver el tema de la ministerialidad. ¿Por qué? Porque hay algunos que han estado en la escuela de evangelización, pucha, y se han hinchado de soberbia. Ya terminaron y ahora ellos son los suazos. Tienen su diploma, tienen no sé qué. Y en lugar de ser humildes y ejercer una actitud de servicio, quieren ejercer una actitud de, no sé, pues no, de liderazgo, de no sé cuánto así. Y por eso Monseñor Gerardo insiste que no nos llamemos líderes, sino animadores de la comunidad cristiana, ¿no? Que cambiemos esa palabra de liderazgo por animador. Se acuesta mucho porque la palabra líder pues está marcado mucho con el tema político, ¿no? Tema social. Entonces es mejor que nosotros empecemos una revolución gramatical en este sentido, una guerra semántica en proponer neologismos o palabras así que nos pueden ayudar a crear un lenguaje más eclesial, ¿no? Donde podamos identificarnos de acuerdo a eso que vamos proponiendo. Pues el animador pues sabe que tiene que él mismo buscar cómo animarse siempre, mantener el fuego del espíritu y animar a los que están medio desmayados por ahí. De eso se trata, creo yo. O sea, no es que termina la escuela y automáticamente, espérate un rato. Hay que discernir, hay que hablar y todo, ¿no? Proponerlo al consejo parroquial, cómo te ve la gente, y en un discernimiento, pues, y de acuerdo a la necesidad de la iglesia concreta, ya se ve si ese ministerio es factible o no. No sé si se entendió. ¿Alguien más? Están roncando, creo. Padre, y hasta para ver no puede. Ministerio, porque no es cualquier cosa la palabra de Dios. Entonces tiene que formar. Creo que yo tengo mal mi conexión, pero bueno. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta más? Padre Carlos, buenas noches. Sobre el trabajo final, padre. ¿Qué? ¿Ya estás pensando en el trabajo final? Pucha, ni estamos ni en la mitad. Fin de semana vamos a tener curso presencial, así que ahí vamos a hablar de esos detalles. Preocúpense por ir asimilando los temas, no por el trabajo final. Si piensan el trabajo final, a mí me hace pensar que están por una nota. Hay que ir de a pocos, los temas asimilando y todo. No hay que pensar Padre, en el trabajo todavía. sí, padre, sino que lo que ocurre que hay veces tengo buena señal y no tengo, hay momentos que se escucha entrecortado y no entiendo muy bien. Y es por eso mi duda, padrecito, no es por otra cosa. Ya, pero yo les mandé el sílabus, pues. Dale una leidita al Padre, sílabus, no lo has visto seguro. padre, buenas noches. Hola, ¿qué Padre, tal? disculpe, el año pasado hemos trabajado con libros, este año también. Lo que pasa es que yo estoy en Huancayo y por temas de salud no puedo viajar a las clases presenciales. Quería ver la forma, cómo podría obtener los libros, no sé si tuviera virtual ¿No estás en o el tal vez grupo? podría, Sí, en el grupo yo los pasé a CEU del año de la piedra. el virtual, padre. Claro, Padre, yo entonces lo no lo puse vi. ahí. Ya en la plataforma lo van a visualizar. Pasa que no he Mm, sacado en físico porque está muy caro.
Las copias han subido, anillado, y recuerden que es una inversión. Yo no puedo sacar dinero para 50 libros. Cada libro me estaban cobrando algo de 27, 28 soles. Entonces, Ajá. dudo que paguen 30 soles más el taxi y la enviada. Me iban a Ya, tirar piedra, entonces mejor te lo mandé ya, por padre. Gracias, padre. digital. Si no lo tienes, ya me avisas a mi WhatsApp y te lo envío. Ya, padre. Gracias, padre. Ok, ¿alguien más? Buenas noches, padre Carlos. Hola, Padre Carlos, siempre a mí me ha preocupado, es que por padre, la ¿qué te ignorancia, ¿no? preocupa? Las encíclicas. Y me Ah, acuerdo de Regina Mater, después Lumen Gentium, pero nunca tuve la oportunidad de tener, pero nunca lo leí. Entonces, padre, pues, el objetivo de las encíclicas, padre, eso yo es la pregunta. El objetivo de las encíclicas. Si me va a poner cero, póngame cero, pero explíqueme, padre. ya, las encíclicas son una cosa y los documentos del Concilio Vaticano son otra. Las Ya. encíclicas son documentos que los papas escriben a título personal. Bueno, se asesoran, ¿no? Y hay encíclicas donde van profundizando sobre un tema concreto, ¿no? Sobre los jóvenes, sobre la Eucaristía, sobre alguna realidad, sobre María, encíclicas. Después los papas sacan otros documentos que se llaman exhortaciones apostólicas, que generalmente después de un sínodo sale una exhortación apostólica. Y así como la Christus Vivi, ¿no? Jesús está vivo, Cristo está vivo de los jóvenes, así, ¿no? La Laudato Si, la segunda parte, la Laudato, la exhortación apostólica de la alegría, todo eso que escribió el Papa. Entonces, una cosa son las encíclicas, otra cosa son los documentos de la Iglesia. En América Latina, por ejemplo, tenemos varios documentos. Después tenemos el Concilio Vaticano que está lleno de documentos que a su vez se dividen, ¿no? En constituciones dogmáticas, en decretos y así. Entonces hay varias constituciones, ¿no? Hay varios tipos de documento y de acuerdo a al peso de ese documento, si tiene mayor peso dogmático. Por ejemplo, dogmáticos hay, Sacrosanctum Concilium, Dei Verbum y Lumen Gentium. Son documentos dogmáticos, es decir, sí o sí tenemos que creer en eso que está ahí. Después hay declaraciones, documentos, constituciones, ¿no? Y así, pero es esa parte. Eso no sé, con profesor de eclesiología deben ver eso. Ahí pregúntenle más y les va a dar más detalles. Así que ahora por internet se puede bajar el Concilio Vaticano II y se lo va leyendo un poco. Igual los documentos de la iglesia. Y hay ya ejemplares donde tienen ya todo en uno. Creo que las Paulinas o San Pablo tiene un formato donde están todos, hasta parecida. Está ya esos documentos que pueden comprarlo, ¿no? Bien, ¿algo más? ¿Algo más? Gracias, padre. Algo No, del padre. tema que no se entendió, que quedó en el aire, que quieren enfatizar. Padrecito, otra consulta. O sea, según lo que Sí. estaba orientando sobre los lectores, o sea, en nuestras iglesias, los lectores no debería de ser cualquiera, por decirlo así, ¿no? O sea, Entre debería comillas. tener un mínimo de preparación. Claro, si no en lugar de sóstenes va a decir sostenes. Tienen que saber leer, o sea, saber lo que lee, ¿no? Por eso este cursito tiene temas muy interesantes. Es la formación integral de los futuros ministros. Y comprende ahí conocer la Biblia, pues, ¿no? Como mínimo, o sea, distinguir los géneros literarios. No es lo mismo leer una profecía que una narración, que una carta, que proverbios. No es lo mismo.
sea, los salmos, no es lo mismo eso, ¿no? Cantar de los cantares, no es lo mismo. Los salmos se deberían cantar en principio. Entonces eso, ¿no? Las moniciones, un ministro lector que ayude a hacer las moniciones a las señoras que repiten lo de esa bendita hoja, que ni ellos entienden. Entonces, algo que esté más acorde a la vida concreta del pueblo, de la comunidad a la cual se dirige la palabra, los lectores tienen que ayudar un poco en eso, ¿no? Y así, o sea, es un ministerio estable, pero no porque sea estable, así se porte mal el lector, lo vamos a dejar así. Estable en el sentido de lo que ejerce es una estabilidad. La palabra es estable en la iglesia, pero no es que como soy estable, ministerio estable, nadie me va a poder decir que no cuando tenga alguna cosa que sea incorregible de mi parte. O sea, también hay que entender eso. Cuando se habla de un ministerio estable, no es estable por el sujeto, sino por lo que implica el ministerio, ¿ya? ¿Algo más? Bueno, creo que ahí lo dejamos, ¿no? Ya para este fin de semana vamos a profundizar más lo que tenemos, avanzar un poco y así vamos un poco empapándonos. A ver, alguien que haga la oración final, por favor, de ahí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios Amén. Padre Todopoderoso, te damos gracias por brindarnos este espacio para ir creciendo en el conocimiento de la verdad. Infúndenos siempre tu espíritu para ser dóciles a tu enseñanza y poder seguir de a poquitos el camino que tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, nos ha venido a mostrar. Y vamos a terminar este encuentro rezando juntos el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Buenas noches. Que tengas bonita noche. Gracias, Padre Carlos. Nos vemos fin de semana. Gracias, hermanos. Gracias, Padre, igual. Ahí nos Gracias, vemos. Padre Padre Gracias. Dios, Santa noche, hermano. Amén. Bueno, buenas noches. Nos vemos, hermanitos. Buenas noches, Carlos. Dime. Ya, te muestro. Mientras van saliendo ellos, Ya. ya. Los que aún están en la plataforma, mañana continúan las clases de moral social. Gracias, Padre. Gracias, Para Padre. Buenas ustedes, noches. gracias. Bendiciones. Ya, pueden ir saliendo ya. Voy a mostrarles unas cosas al Padre Carlos. Sí, sí. Buenas noches, Padre José Antonio. Chao. Buenas noches. Buenas noches, Padre José Antonio. Buenas noches.